Matutina para cada mañana, del libro Ser semejante a Jesús, de Elena de White. Hoy, 8 de enero. Buenos días, queridos hermanos. Comenzamos una semana en este nuevo año y hoy tenemos el agrado de poder compartir esta preciosa matutina que también se encuentra con el versículo principal en el libro de Job, capítulo 22, versículos 26 y 27, que dice: porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro, orarás a Él y Él te oirá, y tú pagarás tus votos. En la oración por sus discípulos, Cristo dijo: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Juan capítulo 17, versículo 19. En su oración, Cristo incluye a todos los que escucharían las palabras de vida y salvación por medio de los mensajeros a los que envía. ¿Podemos comprender por la fe el hecho de que somos amados por el Padre, así como su Hijo es amado? Si pudiéramos asirnos de esto y obrar de acuerdo con esto, tendríamos la gracia de Cristo, el aceite dorado del cielo derramado en nuestra pobre alma sedienta y agostada. Nuestra luz ya no sería por más tiempo vacilante y parpadeante, sino que brillaría en medio de las tinieblas morales que como una mortaja funeral están envolviendo al mundo. Por la fe deberíamos escuchar la intercesión prevaleciente que Cristo presenta continuamente en favor de nosotros, mientras dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Juan capítulo 17, verso 24. Nuestro Redentor nos alienta a que presentemos súplicas continuamente, nos hace las promesas más resueltas para que no supliquemos en vano. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Lucas capítulo 11, verso 9. Después presenta el cuadro de un niño que le pide pan a su padre y muestra cuánto más está dispuesto el Señor a concedernos nuestras peticiones, de lo que los padres están a conceder la petición de sus hijos. Nuestro precioso Salvador es nuestro hoy. En Él se centran nuestras esperanzas de vida eterna. Él es el único que presenta nuestras peticiones ante el Padre y nos comunica la bendición que habíamos pedido. Signs of the Times, 18 de junio de 1896. Qué hermoso, hermanos, que el Señor, aún en su misericordia, nos llama y nos busca, y también por medio de su intercesión lo presenta ante el Padre nuestras peticiones. Que podamos en este día, al comenzar, pensar y meditar en estas palabras, y será hasta mañana. Bendiciones. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Radial Fuerte Pregón de Lima, Perú. Búscanos en www.fuertepregón.com y rodoherrera14@hotmail.com.